Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos haciendo esta segunda parte del videíto, ya explicando de lleno lo que son las actividades. Eh, para entender esta parte, estaría bueno que vean el primer videíto, donde hago un resumen y una síntesis de los conceptos que ustedes necesitan, ¿sí? También incluso vamos a ver otros conceptos aquí que me faltaron explicar, lo que es el concepto de electronegatividad y radio, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá en la tabla periódica, la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones, ¿sí? Entonces, esa electronegatividad va a variar de lo que es abajo para arriba, de izquierda a derecha de ustedes, ¿sí? Entonces, el átomo más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, ¿sí? Si ustedes se fijan, va a ir aumentando de abajo para arriba, de izquierda a derecha. Entonces, el más electronegativo sería el flúor, ¿sí? Y el menos electronegativo, el francio, ¿bien? Y al revés de lo que sería el radio atómico. El radio aumenta de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, el que tendría el radio más pequeño sería el flúor y el más grande sería el francio, ¿sí? Y así para todos los elementos de la tabla periódica. Bien, eso era un concepto que me faltaba aclarar. Y otro era el dianión y el decatión, ¿sí? En base a lo que sería la electronegatividad, vamos a encontrar distintas especies que se llaman cationes y aniones, ¿sí? Los cationes tienen carga positiva. Por ejemplo, esto, un sodio más. Eso se llama catión, ¿sí? Y tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió electrones, ¿sí? Justamente, ¿se acuerdan en el videíto pasado cuando yo graficaba los átomos y graficaba los electrones? Bueno, esos electrones también se pueden ir perdiendo, ¿sí? En realidad han sido tomados por otros átomos que son más electronegativos, como son los de esta zona, ¿bien? Entonces, este átomo, ¿sí? Generalmente estos que están aquí, los metales, siempre forman cationes o cargas positivas. ¿Por qué? Porque perdieron esos electrones generalmente de la última capa, ¿bien? Por especies como esta, como el cloro, como el flúor, ¿sí? Que tienen carga negativa. Y esos se llaman aniones, ¿sí? Aniones y estos cationes. Y estos tienen carga negativa, estos tienen carga positiva. Estos tienen negativas, por lo tanto, han ganado electrones, ¿sí? Ese concepto no se lo olviden, ya que es muy importante. Si ustedes se fijan en el trabajo práctico, en el punto 2A se le preguntaba que indiquemos el tipo de ion que es cada uno. Es decir, solamente tienen que poner si es cation y si es anión. Y si ustedes quisieran practicar o poner si gana o pierde electrones, estaría genial, ¿sí? Les doy un ejemplo. El flúor menos, ¿sí? Es un anión, ¿bien? Y ha ganado un electrón. ¿Por qué? Porque tiene una sola carga negativa. Si ustedes tuvieran una especie, como por ejemplo el azufre, 2 menos, es un anión, ¿sí? Y ha perdido 2 electrones, ¿sí? Ha ganado 2 electrones. Acá también está el ejemplo del sodio, ¿sí? Es un catión y perdió un electrón, ¿sí? Está dentro de la lista. O por ejemplo, tienen mercurio, 2 más, ¿sí? Es un catión y ha perdido 2 electrones, ¿sí? Eso era lo único que tenían que hacer en ese punto, ¿bien? Volviendo a este cuadrito. Este cuadrito, ¿sí? Si ustedes se fijan, tienen los elementos. Tiene Z, para que completen, tienen Z, A, protones, electrones y neutrones. Es algo muy sencillo. Era como lo hicimos en el primer videíto. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El carbono, ¿sí? El carbono, ¿qué Z tiene? Bueno, me fijo, ¿sí? Acá tiene Z6, ¿sí? Por lo tanto, tiene 6 protones y 6 electrones, ¿bien? ¿Cuál es la masa atómica? 12,01, ¿sí? O 12. 12 es A, la masa atómica, ¿bien? Entonces, y para calcular la cantidad de neutrones, hago A
menos Z, es decir, 12 menos 6. Tengo 6 neutrones, ¿sí? Haciendo síntesis, Z era 6, A era 12, electrones son 6, protones son 6 y neutrones son 6, porque resté 12 menos 6, justo coincidió que daba 6 igual que en los otros casos, ¿sí? Entonces, así tendrían que completar todos los demás casilleros, ¿sí? Bien, entonces, la tablita ya saben cómo hacerla, ¿sí? Si quieren incluso poner ahí al costadito o agregar otra celdilla y poner el nombre, por ejemplo, C corresponde a carbono, H corresponde a hidrógeno, Na es sodio, ¿sí? Como para que se vayan familiarizando también estaría bueno. Después, en el punto 2b dice determine Z, A, protones, para cada especie, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo que en lo anterior, solo que al ser especies, digamos, tenemos que tener en cuenta la cantidad de electrones. Por ejemplo, para el sodio, ¿sí? Hemos dicho que era un catión y que perdía un electrón. Si yo recuerdo, acá habíamos puesto Z igual a 11 y A igual a 23, ¿sí? Entonces, esto me indicaba la cantidad de electrones y protones, ¿verdad? Entonces, si él tiene un signo más, es porque perdió un electrón. Entonces, en vez de tener 11, ¿cuál va a ser la cantidad que tiene? 10. 11 menos 1, 10, ¿sí? Vamos de nuevo con otro ejemplo. Acá, mercurio, 2 más. Entonces, el mercurio, lo busco en la tablita, tiene 80. Z es 80. O sea que tiene 80 protones y 80 electrones, ¿sí? Si dice 2 más, es porque perdió 2. 80 menos 2 son 78. Entonces ahora tiene 78 electrones. Lo único que va a cambiar en este caso, en el punto 2A, va a ser que ustedes van a tener que ver si perdió o ganó electrones y de acuerdo a la cantidad que tenían inicialmente, sumarla o restarla, ¿sí? Espero que se haya entendido ese ejercicio. Si no, me escriben también en el foro, lo volvemos a plantear. Y después dice en el punto 12, en caso de ser posible, encuentren el par de especies isoelectrónicas. ¿Qué quiere decir isoelectrónicas? Iso viene de la palabra igual, ¿sí? Iso, igual. Electrónica, de electrones, ¿sí? Es decir, que son especies que tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? Si ustedes se fijan, volviendo al mismo ejemplo del sodio, ¿sí? ¿Qué cantidad de electrones tengo acá? 10, ¿sí? Para la nueva, ¿se acuerdan? Eran 10. Si yo tengo, por ejemplo, flúor menos, ¿sí? Que era este caso, el flúor tiene Z igual a 9, ¿sí? Como tiene menos 1, quiere decir que ha ganado un electrón. Entonces, en la nueva especie, Z sería 10, ¿sí? Que es lo mismo que esto que tengo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son especies isoelectrónicas. Tienen la misma cantidad de electrones. Tanto el flúor menos como el sodio más, ¿sí? Vuelvo a repetir, si siguen las dudas con esto, me escriben en el foro, ¿bien? Después, en el punto 4, ¿sí? Tienen para dar verdaderos o falsos. Eso es con respecto a la tabla y creo que son sentencias bastante sencillas. Igual hacemos una o dos y después ustedes completan. Si tienen dudas, me escriben al foro, ¿sí? El cadmio tiene menor Z que germanio. Bueno, busco el cadmio en la tabla periódica y busco el germanio. Cadmio se encuentra en el periodo 5, grupo 12, ¿sí? Y germanio, periodo 4, grupo 13, ¿bien? Germanio, grupo 14. Entonces, me fijo, el germanio tiene Z32 y el cadmio 48. Por lo tanto, ¿sí? Cadmio tiene menor Z que germanio, sí, es verdadero, ¿sí? Entonces, con la ayuda de la tabla periódica, ustedes van a ir pudiendo resolver tranquilamente estos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, te dice silicio y fósforo tienen igual número de neutrones. Bueno, con la fórmula que yo les dejé anteriormente, ¿sí? Neutrones va a ser igual a A menos Z. Calculo
la menos z para cada uno y me fijo si son iguales. Si son iguales es verdadero y si no es falso. ¿Sí? Después dice, por ejemplo, bromo tiene mayor facilidad que yodo para captar electrones. Y bueno, y eso es verdadero. ¿Por qué? Porque acá lo tengo a bromo y acá lo tengo a yodo. Entonces, ¿se acuerdan que la electronegatividad varía de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha?